Y nos centramos un poco en el panorama internacional, que es necesario conocerlo, pero que lo vamos a tocar hoy día directamente vinculada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, días antes de Navidad, con un discurso que generó mucha expectativa, que esperábamos escuchar quizá por lo que se había dado en ocasiones anteriores, algún mensaje directo a Venezuela o a Nicolás Maduro. Lo mismo ha sucedido hace poco y Donald Trump ha asegurado que Estados Unidos ha destruido una instalación de fabricación de droga en Venezuela, ¿no? Entonces, el panorama es, digamos, de expectativa constante. Lo conversamos con Ramiro Escobar, internacionalista, profesor también de la Universidad Católica, que nos acompaña esta noche. Bienvenido, Ramiro, como siempre, a RPP y a Las Cosas Como Son. ¿Cómo estás, Giovanna? Gracias por la invitación. ¿Cuál es en sí, digamos, la estrategia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Porque muchos lo que han señalado es que genera mucha expectativa, pero al final no se concretiza en una información que sea por lo menos verificable. Muy gaseoso, si lo podemos decir de alguna manera. Claro, hay como una niebla de incertidumbre hace varias semanas ya, y parece una serie de varios capítulos, de varias temporadas, ¿no? Primero son amenazas verbales, luego son ataques contra presuntas narcolanchas, luego es el anuncio o la insinuación del anuncio de una posible incursión militar, luego son las palabras de la Nobel María Corina Machado diciendo que Venezuela ya está invadida y por lo tanto mostrándose anuente con una posible invasión militar, y ahora esto es... Lo último es la versión de Trump de que se ha atacado un puerto, ¿no? No, ni siquiera dice que es en Venezuela, no dice dónde es, ¿no? Pero se sobreentiende que es en Venezuela, ¿no? Y bueno, lo que parece estar ocurriendo es que hay una indecisión, no solo en Trump, sino en el aparato de gobierno norteamericano sobre qué hacer. Porque yo sé que mucha gente está imaginando una incursión militar tipo la que hubo en Panamá en 1989. ¿Es viable o, digamos, es posible en la actualidad y en el panorama o en la figura que quiere jugar Estados Unidos en general? Porque también lo tenemos de mediador con un problema de guerra entre Rusia y Ucrania, que ahora te lo consulto también. Sí. Pero ¿es viable, digamos, una incursión militar como se piensa? No, yo creo que no, es bastante improbable. Porque la incursión militar que propició George Bush, el papá de George W. Bush, en 1989 en Panamá, implicó más de 20.000 soldados, ¿no? Implicó atacar un país como Panamá que no tiene Fuerzas Armadas sino Guardia Nacional. O sea, Venezuela es un país que tiene Fuerzas Armadas, tiene milicias bolivarianas, hay grupos armados en el territorio. Entonces, poner un fósforo ahí, digamos, sería encender una hoguera que no sabes cuándo se va a apagar. Entonces, creo que en las distintas instancias del gobierno norteamericano se está calculando que eso es un mal expediente, un expediente complicado. Pero, evidentemente, hay algunos halcones o, como se dice a veces en política, termocéfalos que piensan que eso es factible. Yo creo que no lo es, pero las dudas que vemos en Trump es que muy probablemente al interior, a la interna, digamos, del gobierno norteamericano, se están, digamos, jaloneando entre ellos diciendo, mira, esto no conviene porque mira lo que puede pasar. Lo que sí conviene es seguir presionando para ver si es que Maduro en un momento decide negociar en inferioridad de condiciones obvias para propiciar una transición. Ahora, ¿no? La historia y además a ti como internacionalista te hace pensar realmente o decir que Maduro podría negociar con Estados Unidos al punto de llegar a acuerdos para que efectivamente, ¿cuál sería la palabra? ¿Entregarse? ¿Irse a otro lugar? ¿Cuál sería el escenario posible? Mira, Joana, el propio Trump ha revelado y Maduro lo confirmó que conversaron por teléfono. Sí. Y las versiones que han corrido sobre eso es que Maduro le ofreció, ¿no?, quedarse 2 años más y hacer nuevas elecciones, ¿no? También hay una versión según la cual Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, le ofreció a Estados Unidos también un gobierno interino y convocar un nuevo Consejo Nacional Electoral, que ya sabemos que hay en Venezuela es totalmente proclive a Maduro, ¿no?, para propiciar una salida negociada. La otra versión que corre, que me parece que es del Wall Street Journal, es que Trump le dijo ya 48 horas. No se pusieron de acuerdo, pero eso ya te revela, Joana, que hay la intención de conversar, porque en las dos partes hay la conciencia de que apretar el botón bélico es prácticamente suicida desde el punto de vista bélico y militar, ¿no? Podría no resultar a ninguna de las dos partes.
Y además a veces nos olvidamos que eso implica muertos y heridos en el terreno, ¿no? A ver, hay un panorama complejo, claro, por un tema, digamos, legal, de la cantidad de muertos que podrían darse, lamentablemente, pero ¿qué es lo que está buscando Donald Trump? ¿Un tema de ego, un tema de posponerse en, digamos, en la historia de Estados Unidos y en la historia además de Sudamérica, si es que efectivamente logra tener la cabeza de Nicolás Maduro o llegar a un acuerdo con él? ¿Qué es lo que está buscando? Porque además él en el Congreso tiene mayoría. En noviembre del año que ya se nos viene, va a haber lo que se llama en Estados Unidos elecciones de medio término, ¿no? En las cuales se renueva el Congreso norteamericano, la Cámara de Representantes y el Senado, ¿no? Trump está a la baja en las encuestas por la situación económica, ¿no? Y está con muchas críticas a nivel internacional. Entonces, a él le convendría la salida de Maduro, ¿no? Mostrar, digamos, el trofeo. Salió finalmente, yo ayudé. Lo que significaría que tiene menos de un año, porque no puede llegar tampoco hasta noviembre, ¿no?, de 2026 para lograr su objetivo. Sí, y yo creo que algo tiene que hacer, no se puede ir sin nada. El problema es que se ha metido en un túnel, en un laberinto, en el cual, o del cual va a ser difícil que salga sin algo, pero va a ser difícil que logre algo sin tener también puntos en contra. ¿Cuánto le podría sumar su otra promesa, que es ser el mediador, el pacificador entre Rusia y Ucrania? Si bien es cierto, Volodymyr Zelensky ha saludado efectivamente que se intenten dar estos acercamientos, por la parte de Rusia y de Putin, pues no parece ser lo mismo. Mira, Yona, hay que recordar algo que Trump dijo al comienzo de su mandato. Su promesa. Sí. Y que también está en el documento llamado Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, un documento de 29 páginas presentado hace unas 2 semanas, donde se repite una idea que es dominante en el gobierno de Trump. Vamos a lograr la paz por la fuerza. La paz por la fuerza significa que gana el más fuerte. Entonces, ¿eso es Venezuela? No, lograr la paz por la fuerza, atacar presuntas narcolanchas sin saber siquiera si realmente la gente que va ahí es narcotraficante, no lo sabemos. Lo que sabemos es la versión de él. Y lo otro en Ucrania es prácticamente aceptar las demandas de Rusia. Y las demandas de Rusia consisten en no devolver el territorio invadido por la fuerza. Entonces, lo probable, creo yo, es que hay un acuerdo, pero Ucrania va a salir perdiendo territorio y Zelensky a lo que se está resistiendo a ser el presidente que cedió territorio ucraniano. O sea, simplemente mantenerse hasta que concluya. Es decir, lo que creo que puede pasar en Ucrania es que va a haber un acuerdo, pero que va a ser desventajoso para Ucrania porque Putin es intransigente. Hace poco ha habido, hace horas nomás. El fin de semana también hubo un encuentro y se habla de además un documento que lo llaman Plan de Paz con 20 puntos. Supuestamente, desde la información que brinda Estados Unidos, es que hay un 90% de acuerdo sobre ese plan, pero no hay detalles de ese plan. Es decir, no se sabe exactamente a quién terminaría beneficiando, si sería en su mayoría a Ucrania o a Rusia. No, yo creo que va a beneficiar a Rusia. Por peso y demanda general, creo que sería Rusia. Acordándonos de la frase que te dije, vas a lograr la paz por la fuerza, significa que vence el más fuerte. A veces, Joana, a lo largo de la historia, eso siempre le digo yo a mis alumnos, ¿no? Los acuerdos de paz que son al final, ¿no? El más débil está en el piso, el vencedor le pone la bota militar en el cuello y le dice firma, ¿no? Esa imagen. Un agotamiento, un cansancio. Claro, ¿y qué puede hacer Ucrania? Tiene el apoyo de Europa, pero no puede tampoco prolongar eso por mucho tiempo. Entonces, probablemente lo que acepte Putin sea la autonomía de algunas regiones que ha invadido, ¿no? En el Donbass, que son Lugansk y Donetsk. Son 2 regiones que forman lo que se llama el Donbass. Entonces, tal vez algunas concesiones ahí, pero no retirarse, lo ha dicho hace pocas horas. Entonces, Zelensky se está resistiendo a eso. Ya creo que Crimea la perdió. Sí, la perdió. Definitivamente, pero las otras partes las va a perder, sino totalmente, parcialmente. Y esto, digamos, que si avanza o prospera y Ucrania firma y se llegan a estos acuerdos, ¿esto sí rebotaría en Donald Trump en un tipo de beneficio? ¿De qué forma? Claro, él lo venería como que él logró la paz entre Rusia y Ucrania, pero es una paz nuevamente la paz del más fuerte, ¿no? Si logra derrocar a Maduro, propicia un escenario en el cual Maduro cae, también diría, miren, yo traje la paz a Venezuela, pero claro, ¿cómo puede hablarse eso y cómo puede seguir él pensando que va a ganar el Nobel de la Paz si ha cercado militarmente Venezuela y ha permitido una serie de episodios bélicos en el mundo como lo que ocurrió en la Franja de Gaza, ¿no? O sea, hasta ahora hay muertos en la Franja de Gaza en Cisjordania. Entonces, no es posible que
digamos, se pueda pensar que él es un hombre de paz cuando ha sido por lo menos tolerante, si no abiertamente belicoso en varios escenarios. Ya, ok, pero eso en cuanto a, digamos, Donald Trump, ¿cómo se reflejaría eso ante Estados Unidos? Porque, a ver, el norteamericano como tal se queja que la vida se ha encarecido, está muy incómodo, se le siente muy fastidiado, o por lo menos esas son las informaciones que uno recibe desde aquí, desde Sudamérica. El costo de vida ha subido. Y el costo de vida ha subido bastante. Pero además hay más de una encuesta reciente que sostiene que la mayoría de norteamericanos no quiere una invasión a Venezuela, porque imagínate, pongámonos en el imaginario de un norteamericano. A ver, está mal la situación económica, ¿no? Están subiendo las cosas. De pronto no como en un país latinoamericano con inflación desatadas, eso no está pasando. Pero las cosas se están subiendo. La inflación es el 3% del último año, que para Estados Unidos es mucho. Y entonces el presidente encima te va a decir, mira, voy a invadir un país, ¿no? Y la gente va a decir, pero ¿para qué, no? Hay el recuerdo de Vietnam, larvado, pero todavía está ahí, el recuerdo de Irak, el recuerdo de Afganistán. Entonces, incluso hay republicanos que se oponen a una invasión de ese tipo. Entonces, el mejor escenario para todos, creo yo, sería una salida negociada. Para todos, para Maduro, para Trump, para todos, para la propia población venezolana, ¿no? Pero pesa más el ego aparentemente de Donald Trump. Por supuesto. O no lo sientes o no lo ves de esa manera. Por supuesto, hay un narcisismo, yo diría, descontrolado, no soy el único que ha dicho eso, pero que está tratando de ser atemperado por otras instancias del poder, como la CIA y el Pentágono, que están pensando todas las consecuencias que podría tener tomar una decisión apresurada en el escenario venezolano. Ramiro, muchas gracias, como siempre. siempre. Gracias a ti, feliz año y feliz año a los televidentes y oyentes que nos han estado acompañando en el 2025. Sí, hay muchos temas todavía internacionales, por supuesto, que vamos a tener que seguir conversando. Esperemos sean del beneficio en realidad y la paz para muchos de ellos. No solo el tema Ucrania, no solo el tema Rusia, no solo el tema Venezuela. Cuando tratamos acá también y conversamos con ciudadanos venezolanos que lo único que nos dicen es, en realidad queremos regresar a nuestro país, queremos regresar con nuestras familias o queremos regresar con nuestros padres, personas de 70 años que hemos tenido que dejar. Decimos, claro, ¿qué culpa tienen ellos de estar pasando por esa situación, ¿no?, tan compleja? Y creo que siempre cuando se piensa en un escenario bélico hay que pensar que no es lo mismo verlo por televisión que estar en el lugar, ¿no? En el lugar va a haber tragedias, ¿no? Y eso es algo que los jefes de Estado y la población que a veces alienta una guerra